Ya, ya estamos grabando, entonces nuevamente buenas noches, Lendis, Alexander, Alexandra, Julie y Cristina. ¿Cómo les va? Hola, profe. Bien, Muy bien, profe, profe. muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. Bien, recuerdan que en la sesión pasada, pues bueno, no nos alcanzó el tiempo. Estábamos viendo esta parte de los grupos vulnerables. Bueno, recuerden que vimos todos los conceptos que estaban a raíz de la norma ISO 26000 y entre todos los conceptos que algunos de ustedes los explicaron ustedes mismas que lo hicieron bien y algunos yo les dije que me dejaran unos y el último que vimos fue el de los grupos vulnerables. Vimos un video y yo les dije a ustedes que en función de ese video íbamos a tener una actividad. Ahorita puntualizamos la actividad. Para comenzar hoy y para terminar con para comenzar y para terminar con ese tema de los grupos vulnerables, les voy a mostrar un video que habla sobre los tipos de vulnerabilidad para que identifiquemos, porque a veces identificamos únicamente las vulnerabilidades de carácter económico, pero hay muchos otros tipos de vulnerabilidades y el que ustedes puedan identificar esos tipos de vulnerabilidades les va a servir a propósito del trabajo que me van a subir para dentro de 8 días ya será. Entonces, regalen un segundo y... bueno, primero les comparto. Y ahora sí, siempre y cuando se deje mover, ¿no? Ups. Tipos de vulnerabilidad. Empecemos. ¿Sí están viendo, verdad? Sí, señor. Entre los tipos de vulnerabilidad tenemos la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad educativa, la vulnerabilidad cultural e ideológica, la vulnerabilidad natural y ecológica, la vulnerabilidad política e institucional, la vulnerabilidad científica y tecnológica. Ahora veamos en qué consisten cada una de ellas. La vulnerabilidad física se refiere especialmente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y a las deficiencias de sus estructuras físicas para asimilar los efectos de esos riesgos. Está relacionado con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, establecimientos económicos, comerciales e industriales, y de servicios, salud, educación, sedes de instituciones públicas e infraestructura socioeconómica, central hidroeléctrica, carretera, puente y canales de riego, para asimilar los efectos del peligro. La vulnerabilidad frente a los terremotos puede reducirse o mitigarse mediante medidas estructurales, el cumplimiento de técnicas constructivas y diseños sismo resistentes para edificios públicos y viviendas. El análisis de la vulnerabilidad física involucra tener presente algunas variables, tales como el material de construcción empleado, la localización de las viviendas, las características geológicas y tipos de suelo, la normativa existente, entre otros. La vulnerabilidad económica está vinculado con el acceso que tiene la población de un determinado centro poblado a los activos económicos, tierra, infraestructura, servicios y empleo asalariado, entre otros, que se refleja en la capacidad para hacer frente a un desastre. Está determinada, fundamentalmente, por el nivel de ingreso o la capacidad para satisfacer las necesidades básicas por parte de la población, la misma que puede observarse en un determinado centro poblado con la información estadística disponible en los mapas de pobreza. La población pobre, de bajos niveles de ingreso que no les es posible satisfacer sus necesidades básicas, constituye el sector más vulnerable de la sociedad, quienes por falta de acceso a las viviendas invaden áreas ubicadas en las riberas de los ríos, laderas, rellenos sanitarios no aptos para residencia, carecen de servicios básicos elementales y presentan escasas condiciones sanitarias,
Asimismo, carecen de alimentación, servicios de salud, educación, entre otros. El análisis de la vulnerabilidad económica está vinculado a variables como la actividad económica propiamente dicha, el acceso al mercado laboral, el nivel de ingresos, la situación de pobreza o el desarrollo humano. La vulnerabilidad social. Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene una colectividad para prevenir y responder ante situaciones de emergencia. La población organizada puede superar más fácilmente las consecuencias de un desastre que las sociedades que no están organizadas. Por lo tanto, su capacidad para prevenir y dar respuesta a una situación de emergencia es mucho más efectivo y rápido. Mayor será la vulnerabilidad de una comunidad si su cohesión interna es pobre. Una ausencia de liderazgo a nivel comunitario suele ser un síntoma de vulnerabilidad. Cuando más integrada esté una comunidad, superando los inconvenientes que suelen presentarse, le resultará más fácil absorber las consecuencias de un desastre y podrá reaccionar con mayor rapidez que una comunidad que no lo esté. El análisis de la vulnerabilidad social está vinculado a variables como el nivel de la organización, la participación de la población en los trabajos comunales, el grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales, el tipo de integración entre las organizaciones e instituciones locales, entre otras. La vulnerabilidad educativa. Se analiza con relación a la adecuada implementación de las estructuras curriculares en los diferentes niveles de la educación formal, con la inclusión de temas relacionados a la gestión del riesgo de desastre, orientado a preparar para las emergencias y educar para crear una cultura de prevención a los estudiantes con un efecto multiplicador en la sociedad. La ausencia de conocimiento sobre las causas, los efectos y las razones por las cuales se presentan los desastres son aspectos que hacen que una comunidad sea más vulnerable. Por eso es importante la educación y capacitación de la población en gestión del riesgo de desastres, porque contribuye a una mejor organización y a una efectiva participación para mitigar o reducir los efectos de un desastre. El análisis de la vulnerabilidad educativa está vinculado a variables como programas educativos formales en gestión del riesgo de desastres, programas de capacitación a la población, campañas de difusión, cobertura de los programas educativos, entre otras. Unos 15 minutos cuando tú lo puedas subir, entonces dime en qué momento. La vulnerabilidad cultural e ideológica. Está referida a la percepción que tiene el individuo o grupo humano sobre sí mismo, como sociedad o colectividad, el cual determina sus reacciones ante la ocurrencia de peligros de origen natural o tecnológico, y estará influenciado según su nivel de conocimiento, creencia, costumbre, actitud, temor, mitos, entre otros. La prevalencia de unos valores o de otros permitirá que la vulnerabilidad cultural esté presente con mayor o menor fuerza o no exista. El desarrollo histórico de nuestros pueblos ha determinado la presencia de un conjunto de valores que les son propios y que promueven las relaciones mutuas y la solidaridad, como por ejemplo la minca, que es una antigua tradición de trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. La supervivencia de la minca como institución de solidaridad permitirá una rápida respuesta en casos de desastre. El análisis de la vulnerabilidad cultural e ideológica está vinculado a variables como el conocimiento sobre la ocurrencia de los desastres, la percepción de la población sobre los desastres, la actitud frente a la ocurrencia de los desastres, entre otras. Ahora bien, respecto a la asesoría, habría que buscar el espacio, entonces dime quién. La vulnerabilidad natural y ecológica. Porque, pues, Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema ante la presencia de la variabilidad climática. Igualmente está relacionada con el deterioro del medio ambiente, la calidad del aire, agua y suelo, la deforestación, la explotación irracional de los recursos naturales, la exposición a contaminantes tóxicos, la pérdida de la biodiversidad y la ruptura de la autorrecuperación del sistema ecológico, los mismos que contribuyen a incrementar la vulnerabilidad.
Hay un aumento de la vulnerabilidad cuando el modelo de desarrollo no está basado en la convivencia, sino en la explotación inadecuada y la destrucción de los recursos naturales. La sequía, por ejemplo, dado que los seres vivos necesitamos de agua para vivir, es un riesgo para la vida que se convierta en desastre cuando una comunidad no puede abastecerse del líquido que requiere para su consumo. Esa clase. El análisis de la vulnerabilidad natural y ecológica está vinculada a variables como la composición y calidad del suelo, las condiciones atmosféricas, la composición y calidad del aire y agua, entre otros. La vulnerabilidad política e institucional. Define el grado de autonomía y el nivel de decisión política que pueden tener las instituciones públicas existentes en un centro poblado o una comunidad para una mejor gestión de los desastres. Este tipo de vulnerabilidad está ligada al fortalecimiento y la capacidad institucional para cumplir en forma eficiente con sus funciones como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La concentración del poder estatal, económico, político y financiero de la capital generó un proceso migratorio, cuyo efecto radicó en un crecimiento acelerado y no planificado de las ciudades, los cuales han traído problemas de inseguridad por el deterioro del medio ambiente, creación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, el déficit de viviendas, así como problemas de marginalidad y desigualdad sociales. Esta situación se ha modificado en los últimos años con el proceso de descentralización y la creación de los gobiernos regionales y locales, el cual se encuentra aún en construcción. El análisis de la vulnerabilidad política e institucional está vinculado a variables como la autonomía local, el liderazgo político, la participación ciudadana, la coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno. La vulnerabilidad científica y tecnológica. Es el nivel de conocimiento científico y tecnológico que la población debe tener sobre los peligros de origen natural y los inducidos por la acción humana, especialmente los existentes en el centro poblado de residencia. Asimismo, está vinculada con el acceso a la información y el uso de técnicas para ofrecer mayor seguridad a la población frente a los riesgos. En el caso de los terremotos, por ejemplo, se refiere al dominio de técnicas constructivas que, utilizando materiales tradicionales, puedan asegurar para los más pobres viviendas sismo-resistentes. Para el caso de las sequías, la vulnerabilidad técnica estaría presente si no se cuenta con la tecnología que permitan captar y utilizar fuentes alternativas de agua presentes en la comunidad, así como de cultivos alternativos que utilizan poco recurso hídrico. El análisis de la vulnerabilidad científica y tecnológica está vinculado a variables como la existencia de trabajos de investigación sobre desastres de origen natural en la localidad, la existencia de instrumentos para medición de diversos fenómenos, el conocimiento sobre la existencia de los estudios, etc. La mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, pero entendiéndolos y actuando frente a nuestras condiciones de vulnerabilidad, podemos hacer que los desastres sean menos dañinos. Bien, perfecto, niñas. Si se dan cuenta, no se dan cuenta todavía. Sí, señor. Ya se van a dar cuenta. Si se dan cuenta, pues tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades. Entonces, ahí, por eso es que no les terminé colocando el ejercicio, porque vamos a correlacionar los tipos de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué se me hizo? Bueno, utilicemos este. Y aquí sencillamente. ¿En qué consiste la actividad? Entonces, por eso les decía que es una actividad similar. Si están viendo el Excel, ¿verdad? Una actividad similar a la que habían desarrollado al comienzo y en el primer corte. Entonces, básicamente van a identificar los tipos de vulnerabilidad en una primera columna. Que el video yo se lo subo a la plataforma tan pronto terminemos la clase, para que tengan un referente si les es útil, pero igual pueden consultar cualquier clase
de fuente de información siempre y cuando la citen. La primera columna la van a definir. ¿Cómo es de definición? ¿Sí? Estamos hablando de responsabilidad social. Vamos a identificar la responsabilidad social que nos compete a nosotros, no solamente a nosotros, sino recuerden que la responsabilidad social es algo de carácter individual, gubernamental y empresarial. Entonces, la idea es identificar. Se me hizo aquí, perdón. La matriz les queda mejor así. Bien. Entonces, ustedes aquí en la primera columna van a colocar, recuerden que tenemos 8 tipos de vulnerabilidades, por decir algo, la tecnológica. La definen, ¿verdad? La de tecnológica básicamente es el acceso que tienen las comunidades a algunos tipos de adelantos tecnológicos que les pueden permitir no estar en situación de riesgo ante eventualidades que pueden ser desastres o exposiciones, por decir algo como lo que está sucediendo hoy día, o exposiciones a la pandemia, por decir algo. Si en este momento hay alguna comunidad que no tenga acceso a pruebas de COVID, pues es una comunidad vulnerable ante el COVID, ¿derivado de qué? Sencillamente de que no tienen acceso a unos equipos tecnológicos que son los que se utilizan con el propósito de hacer las pruebas de COVID. Entonces, bueno, ahí las definen. Entonces, básicamente, como les decía, es eso, la ausencia de acceso a algunos elementos que permitirían el que no se tuviese que sufrir las consecuencias de algún evento. El evento, miren lo que sucede, por decir algo, con estos adelantos tecnológicos. Hay sitios donde, ¿recuerdan lo que pasó con Hidroituango, chicos? Sí, con la... Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, pues señor. Ituango estuvo muy expuesto y a lo último, pues ellos estuvieron vulnerables durante mucho tiempo. O sea, el gobierno vino a tomar algunas medidas y digamos que los alcaldes y colocaron unas trompetas y unos para poder, y también colocaron unas emisoras y unos radios para poder comunicarle a la población, pues porque ya era como muy evidente que en algún momento se podría producir una catástrofe, para poderle comunicar a la población algo así como, mire, en ese momento hay que evacuar, entonces todo el mundo por lo menos salga a correr, porque eso fue hecho ahí sobre la marcha. Pero pues eso es un tipo de vulnerabilidad, porque ellos en realidad cuando se hizo la presa debieron haber caído en cuenta de eso. Venga, esto eventualmente puede que no funcione bien o puede que tenga algún tropiezo, y aquí río abajo están poblaciones y esas poblaciones se pueden ver afectadas. Entonces deberían de haber previsto algunos elementos de carácter tecnológico como los que previeron al final. Bien, entonces la definen. Y adicionalmente aquí en la parte individual recuerden que la responsabilidad social es más un compromiso. O sea, ¿qué obliga a una empresa a ser responsable socialmente? La verdad es que prácticamente nada. Lo mismo pasa con usted individualmente. Nosotros sí corrigieron lo que describieron en el primer corte o siguieron siendo igual de irresponsables. Yo ya no estoy botando papeles al piso. Sí, profe, se corrigió. Entonces la idea es esa, es mi conciencia, es como mi ética y el compromiso que yo tengo con algunas prácticas, con algunas buenas prácticas, y que considero que eso le proporcionaría un bienestar a las personas o a las comunidades que están alrededor mío. Entonces, identifiquen la responsabilidad individual que tendrían ustedes respecto a a cada uno de esos tipos de vulnerabilidad. Por decir algo aquí en el aspecto tecnológico, fácilmente miren lo que sucede en los barrios. Hay barrios que tienen cornetas en los casos de que puedan haber robos o que hayan algunos eventuales peligros,
y terminan haciendo como que sencillamente toda la gente sale cada vez que escucha la corneta. Hay un tipo de responsabilidad individual. Uno se puede hacer el pendejo, no, yo estoy durmiendo, que va a salir, que solucionen allá los que están en problemas. Entonces, relacionen el tipo de vulnerabilidad con la posible responsabilidad que usted puede tener en cuanto a la mitigación de esa responsabilidad. Igual sucede con las empresas. ¿De qué forma las empresas pueden aportar para disminuir esa vulnerabilidad? Recuerden que las vulnerabilidades lo que se hace es atenuarlas o disminuirlas. O sea, todo el que salga, usted está seguro en su casa, pero salimos afuera y afuera estamos expuestos a todos. Sin embargo, si usted, por decir algo, está mirando las señales de tránsito, está mirando los semáforos, está pasando por las esquinas, pues está disminuyendo la posibilidad de un accidente. Eso es un tipo de responsabilidad que sencillamente nos compete a nosotros. Las empresas también tienen algunos tipos de responsabilidades respecto a todas las vulnerabilidades y obviamente el gobierno también. Y finalmente, en el cuadrito, al final me van a incluir una imagen que haga alusión o relación a ese tipo de vulnerabilidad. ¿Tienen algún problema con la elaboración de ese trabajo? No, señor. No, señor. Yo les estoy dando a ustedes como muy fácil el asunto, ¿no? No. Profe, ¿No? ¿me puedes repetir la gubernamental? El ejemplo de gubernamental, ¿me lo puedes repetir, por favor? Si estamos hablando de tecnológica, el Estado tiene que proporcionar, por decir algo, los elementos tecnológicos que permitan el que las personas no estén en vulnerabilidad, por decir algo. Para el caso de todo el que sale a la calle es vulnerable, que era un poco a lo que hacía de relación yo hace un momento. Todo el que sale a la calle es vulnerable de un accidente, pero las ciudades que serían el tipo de gobierno municipal deben de tener una señalización en las calles, deben de tener unos semáforos, deben de tener unas paletas que orientan a las personas. Ahora, eso se traslada a otro tipo de medios, por decir algo. Les comentaba yo el caso de la situación en la que estamos. Estamos en una situación de pandemia. Además, sí saben cómo es el nuevo término que se utiliza para la pandemia, ¿no? No sé si les comenté hace 8 días. No, señor. Pues eso es grave. El término ya no es pandemia, sino sistemia. ¿Qué implica eso de sistemia? El término de pronto la gente no lo ha digerido bien, pero ya, de hecho, la Organización Mundial de Salud ya no está hablando de pandemia, sino sistemia. Cuando se habla de sistemia es una patología que se repite sucesivamente y que cada vez que se repite, digamos que es más grave, como los ciclos en la economía. O sea, son operaciones cíclicas que cada vez van avanzando, se repiten, pero la segunda vez que se repite es más grave y la tercera y así sucesivamente. Y la Organización Mundial de la Salud ya está hablando de eso, de que esto no es una pandemia, sino es una sistemia. Es algo así como, venga, aquí no lo estamos asumiendo bien y esto se está repitiendo. Un sistema es algo que se repite a sí mismo en ciclos sucesivos. Entonces están hablando de eso. A ver, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en este caso? Pues debe proporcionar, por decir algo, recuerden todo el problema que hubo con las UCIs. Y aquí Bogotá casi que entra en un cierre total. Recuerden que nos habían colocado un semáforo y nos decían algo así como que si estábamos debajo del 60% de la ocupación en las UCIs, pero la UCI, que es el elemento tecnológico, lo debe proporcionar el gobierno, bien sea a nivel nacional o a nivel municipal. Nos decían que si estábamos por debajo de un 60% estábamos en amarillo, pero que si subíamos a un 80% estábamos en naranja y que si pasábamos de un 90% había que cerrar completamente la ciudad porque no habría posibilidad de atender a las personas que se agravaran por potenciales contagios de COVID. Entonces, digamos, ese tipo de tecnologías lo debe suministrar el gobierno. Miren el caso empresarial, por decir algo. Yo les he comentado a ustedes durante muchas veces la problemática del río Bogotá. Las empresas deben de tener unos filtros que permitan que si utilizan o desechan algunos vertimientos líquidos, sean lo más filtrados posibles. De hecho, a nivel de las descargas que se hacen de residuos gaseosos, que es lo que se bota por el lado de las toberas, esas toberas que son esos buitrones altos o esas chimeneas, como lo quieran llamar, en empresas que utilizan combustión, deben de tener unos filtros y los tienen. Entonces, por eso es que, digamos, cuando yo estaba pequeño era muy usual ver que todas las empresas tenían y que por ahí salía humo negro.
Hoy en día ustedes ven algunas empresas que, por decir algo, efectivamente tienen ahí como unos buitrones, como unas toberas, como unos chimeneas, pero uno no ve que salga humo negro. En el mejor de los casos ve uno que sale humo blanco, entonces, pero porque hay unos filtros. Entonces tienen que identificar dentro de cada una de las tipos de vulnerabilidad cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros, que les cabe a las empresas y que le cabe al gobierno y finalmente colocar una imagen. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Señor, gracias, profe. 8 tipos de responsabilidades, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo hacen ustedes Sí, eso, profe. niños? Unos 8 días más o menos, profe. 8 días. Claro, profe, toca leerlo, redactarlo bien, que quede bonito. Y pegar buenas imágenes y todo. Y días hábiles, porque no trabajamos. No, bueno, pues me van a hacer un favor. Esto me lo hacen, lo van a hacer en Excel, que ahí está. Entonces, ¿qué van a hacer, mis niños? Vamos a colocar orden al asunto. ¿A que no adivinan? Portada. Portada. Me colocaron en producción. Me cogieron ustedes en vena hoy. ¿Por qué? En vena quiere decir uno con ideas creativas. Listo. Para que les quede fácil el asunto, en estas hojas que son, digamos, que no son las de la matriz y que tienen que escribir, pueden hacer algo como si ustedes se van a la portada, se van por vista y si se van por vista, le pueden, creo que este diseño de página, entonces él les abre y en esta hoja ustedes hagan la portada, ¿sí? Se lo pueden tomar como una hoja. Entonces así se les facilita porque si lo dejan todo completo, pues no tienen como el referente, bueno, y aquí como me ubico para que esto me quede centrado, ¿verdad? Lo mismo hacen con la introducción, le dan formato de diseño de página, entonces utilizan esto como, escriben ahí y centran. Para las otras, digamos, el desarrollo sí lo dejan abierto, que quede extenso para que no les vaya a cortar la matriz. Igual para las conclusiones, sencillamente lo separan como diseño de página e igual para la bibliografía para que les quede más fácil. Ese consejo se lo doy gratis, de buena gente que estoy hoy. Listo, niños, niñas y niños. 8 días, ¿no? Profe, una pregunta. Ahí en la bibliografía copiamos el link. Sí, si vas a utilizar el video, puedes copiar el link del video, pero si adicionalmente utilizan algún otro, qué sé yo, tú por decir algo, ay, yo no entiendo lo que dice acá o no sé cuál es la responsabilidad que le corresponde al gobierno en cuanto a la educación y de pronto colocas ahí responsabilidad social del gobierno frente a la educación y eso te remite a algún texto, pues colocas ese texto. Digamos que inicialmente para todos ustedes la responsabilidad, la primera fuente que estarían utilizando sería el video, pero adicionalmente, eventualmente, por cualquier circunstancia pueden utilizar alguna otra, pues la colocan. Listo, profe, gracias. Sí, señor, gracias. Ahí la tienen fácil, mis niñas. Todavía vamos jugando suave. Bien, continuamos entonces con lo que veníamos nosotros. Recuerden que estábamos viendo las normas ISO. Aquí terminaríamos, aquí quedamos hace 8 días, terminamos con nuestra parte de los conceptos de carácter general. Este niño parecía al Chavo, ¿no? Al Chavo no, al doctor Chapatín es el asunto. Bueno. Bien. La norma ISO también nos trae el referente de la responsabilidad social de las organizaciones. La responsabilidad social de las organizaciones básicamente es la noción que deben de tener las personas dentro de la organización y las organizaciones respecto a las afectaciones de carácter social que tienen sus actos en las comunidades. Las empresas, hoy en día, como les he comentado yo a ustedes varias veces, se toma bajo la cuenta que se llama de triple resultado, que es que
hay que ser responsables ambiental, económica y socialmente. Aquí se toma la parte social. Sin embargo, las empresas tienen eso como una integralidad. O sea, yo tengo que ser responsable económicamente con los socios y con la comunidad. Tengo que ser responsable ambientalmente con el planeta y tengo que ser responsable socialmente con las comunidades. Entonces, ellos, para no tener esto, y de hecho hace parte de la planeación estratégica, recuerden que el primer elemento, ustedes me imagino que en algún momento les enseñaron fundamentos de administración. El primer elemento del proceso administrativo es la planeación, y en la planeación es donde se dan las políticas y las directrices generales con las cuales se va a mover la empresa. Entonces, dentro de la planeación hoy en día no solamente se incluye la misión, la visión, los objetivos y los valores, sino que adicionalmente también se incluyen conceptos de responsabilidad social que indicarían las políticas que va a asumir la empresa respecto a la forma en que va a desarrollar su objeto social o su actividad. Bien, sin embargo, y regálenme un segundito, les muestro un video ahí, porque durante mucho tiempo, y de hecho si ustedes revisan la norma, durante mucho tiempo la responsabilidad social en las empresas fue identificada como un regalo que se le hacía a la comunidad. Recuerden que la forma de hacer, digamos, de ser responsables socialmente las empresas era mediante la creación de fundaciones. Entonces creaban una fundación y era algo así como, mire, nosotros no estamos obligados, pero tenemos algo de conciencia, y como tenemos algo de conciencia, creamos una fundación, y por intermedio de esa fundación vamos a favorecer a algunos grupos que están en estado de vulnerabilidad, o vamos a brindar algunos beneficios a algunas comunidades. Recuerden cómo se construyeron los teletones. O sea, eso del teletón sencillamente era como, mire, es que nosotros de buena gente, aquí donamos una plata para que se construya un hospital, o aquí donamos una plata para que se construyan algunos colegios. Era una cuestión como si fuese un regalo de las empresas. Eso fue visto así durante mucho tiempo, la responsabilidad social empresarial. Hoy en día, debido, entre otras cosas, al avance tecnológico que ha habido, a la globalización y a la conciencia que hemos adquirido todos los habitantes del planeta, el asunto ya no es tan sencillo para las empresas. Las empresas saben que tienen un efecto económico si no responden a buenas prácticas de carácter social, ambiental y económico. Bien, entonces les voy a mostrar un video corto que nos muestra cuál es el tipo de responsabilidad que, digamos, se asume hoy día. ¿Y de dónde proviene? Bien, regalen un segundito, les comparto el escritorio. Usted como gerente desea implementar un programa de responsabilidad social. Usted como gerente desea implementar un programa de responsabilidad social empresarial en su compañía, porque es consciente de los innumerables beneficios que le trae a su empresa y a su marca comunicar su compromiso y sus aportes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial dictado por la ONU. Tener hoy en día un programa de responsabilidad social no es una alternativa altruista. Es una necesidad estratégica de valor indispensable para las compañías, si se quiere ser competitivo frente a licitaciones, certificaciones, contratos o negociaciones internacionales. Pero para entender la definición real de responsabilidad social, primero debemos definir lo que no es. Responsabilidad social no es entregar dinero, eso es filantropía. Tampoco es hacer donaciones en especie. Eso es asistencialismo. Ni preocuparse solamente por el medio ambiente. Eso es ecología. Entonces, ¿qué es responsabilidad social empresarial? La definición de responsabilidad social empresarial es el compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y actividades generan en sus comunidades y en el medio ambiente.
Pero entendamos esto. La responsabilidad social es un acto voluntario. Ser responsable socialmente es pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. La responsabilidad social en su empresa es un acto libre que debe comenzar como una iniciativa de trabajo del ser para los seres. RSE Colombia es la primera firma de consultoría independiente especializada en responsabilidad social empresarial, participativa e incluyente. Su objetivo principal es ayudar a las organizaciones a alinear su gestión social interna para que repercuta en una conexión real y directa con todos los grupos de interés. RSE Colombia formará a su personal en gestión social estratégica, con lo cual su organización tendrá las herramientas para medir su impacto social. Se demuestra una y otra vez que con una adecuada y amplia divulgación de la responsabilidad social empresarial se obtienen múltiples beneficios. El verdadero valor de una estrategia de responsabilidad es el de impactar positivamente a las comunidades que, al final, son quienes deben evaluar. Hoy los consumidores escogen y consumen los productos que compran bajo criterios éticos y ecológicos. Al mismo tiempo, en el mundo corporativo global, las empresas realizan negocios con otras si encuentran una empatía en su compromiso social. Bien, como se dan cuenta, la responsabilidad social básicamente la definimos, perdón un segundito aquí, la definimos como la conciencia y los actos que hacen las empresas sabiendo que el desarrollo de su objeto social termina por afectar a las comunidades. El meollo del asunto está en dónde. Por eso es que hoy en día incluso existen grupos especializados que trabajan en esto de responsabilidad social, y en las empresas también existen, digamos que, unidades de trabajo respecto de la responsabilidad social empresarial. El asunto es que, como no es algo obligante, pero sí es algo que termina por afectar los resultados que tiene la empresa, las empresas se ven casi que obligadas inicialmente a entrar en esto de la responsabilidad social porque se es visible ante las comunidades, y eso termina por afectar los resultados que obtiene económicamente la empresa. Miren que yo un par de veces me he referido al caso, sin ánimos de, obviamente, porque pues, ni tengo acciones allá, ni tengo participación en la propiedad de la empresa, pero lo que sucedió con Arturo Calle. Arturo Calle en algún momento dijo, mire, con este problemita de la pandemia y teniendo que enviar los empleados a las casas, yo voy con ellos hasta donde vaya. O sea, sigo pagando sueldos, no voy a despedir personas, asumo mi compromiso con unas personas que, según él, le ayudaron a construir la empresa, y hasta donde sea hoy yo con los empleados. Lo expresó algo así como, mire, nosotros somos lo que somos gracias a los empleados, entonces en este momento debemos tener la responsabilidad de respaldarlos, porque al fin y al cabo toda esa sucesión de empleados que han pasado por la empresa son los que nos han ayudado a construir esta empresa. Otras empresas optaron por qué, no, despidamos gente. Y miren que hubo ¿qué sería eso? No un escarnio, sino, bueno, sí hubo un escarnio porque eso se visibilizaba. Algunas empresas que terminaron despidiendo empleados, digamos que en redes sociales la gente terminaba visibilizando eso, mire lo que pasa aquí, están despidiendo empleados, pero hubo más ¿qué es eso? Un castigo por parte de los consumidores, porque incluso salían algunas publicaciones en las que decían, listo, no volvamos a consumir productos de esa empresa, porque es que la empresa no tuvo la conciencia y la responsabilidad social de mantener a sus empleados, sino que tan pronto vieron que tenían una serie de dificultades, lo primero que hicieron fue salir de algunos de sus empleados. Y lo cierto es que esto, en cuanto a la responsabilidad que competía en una situación específica como la que se generó a partir de marzo de este año. Lo cierto es que uno ve muchas empresas que se construyeron durante mucho tiempo y llegaron a ser unos emporios donde están involucrados miles de millones de pesos, y que eso no lo hubiesen podido tener si no hubiese sido con la participación y el esfuerzo que hicieron diferentes generaciones de empleados. Entonces, el que una empresa, el primer argumento que encuentre para poder tener una sostenibilidad económica en un momento de crisis, sea salir de sus empleados, como que no tiene
digamos, precisamente unos visos de ser responsables socialmente. Hay otro tipo de actividades que se pueden hacer. Mejorar el servicio, y mejorar el servicio implica, por decir algo, el servicio o el producto, implica, por decir algo, que se accede a mayor mercado. Las épocas de crisis son épocas de oportunidades. Pero no, algunas empresas sencillamente pensaron, no, disminuyamos costos, y si vamos a disminuir costos, pues lo primero es sencillamente despedir empleados, y despedir empleados implica pues meter en un problema. Cada empleado que se despide es una familia que se termina por emproblemar en una situación además de vulnerabilidad aumentada y exponencializada por un efecto como el que estamos viviendo en este momento, que es el de la pandemia. No sé qué opinan ustedes de eso, niñas. De los empleadores que sostuvieron las empresas. Pues es Sí, que de los hay que que ver. sostuvieron sus empleados, y de los que sencillamente, no, salgamos de los empleados y acabaron cuentas. Lo que pasa es que hacer empresa, pues yo hablo de Colombia porque es el único país que económicamente conozco y he vivido. Y hacer empresa en Colombia no es fácil. Y si los empresarios, si un empresario, un Arturo Calle, tiene un músculo financiero enorme, o sea, tiene una trayectoria de vida, y él no solamente sobrevive de una actividad, él tiene varias actividades alternas a esa actividad, obvio, tiene todos sus empleados. Pero igual, si estamos hablando en el tema de la responsabilidad social, pues eso es un gesto de responsabilidad social. Se responsabilizó de sus empleados y dijo, bueno, yo los ayudo, yo estoy con ustedes, pero pues los que no pudieron no era porque no tuvieran responsabilidad social, muchos los cargaron hasta lo último, y algunos hasta la familia le pagaban, porque muchos son empresas familiares, terminaron pagándoles a la misma familia para que continuaran, pero pues no que no pudieran, sino que su músculo financiero no les daba tampoco. Entonces, bien, en eso tienes razón. Digamos que no se podría generalizar y que tendríamos que individualizar. sí. Lo que pasa es que hay muchas, y a en eso cuanto cierre. a la empresa frente a las necesidades de los empleados, o a la responsabilidad social, ¿en qué sentido estaría eso, profe? Pues porque ese es un buen ejemplo de responsabilidad social de la empresa con sus empleados, con la vulnerabilidad en que se encontraban sus empleados, o que se encuentran en este momento muchos de los empleados. Sí. Digamos que en igualdad de condiciones, y es un poco lo que tú dices, es muy cierto. O sea, habría que individualizar y mirar, porque digamos que algunas empresas de pronto no tendrían la capacidad financiera de sostener los empleados. De hecho, hay empresas que terminaron cerrándose. Yo conozco el caso, por decir algo, de una empresa que se dedicaba a inyección de plástico, y tal vez, no sé si les había comentado, el dueño en alguna ocasión me dijo, Rodrigo, estoy perdiendo 170 millones de pesos mensuales. Han pasado 4 meses, estamos hablando de que casi 700 millones de pesos. Yo cierro, indemnizo a todo mundo y acabo con la empresa, que al fin y al cabo esto tendrá que solucionarse más adelante. Incluso yo le dije, pero ¿y usted él me dijo, lo que sucede es que si sigo en este plan en el que estoy, de perder esa plata todos los meses, cuando me dé cuenta, no solamente no voy a tener nada, sino que voy a estar yo también ilíquido como persona. Claro, pues, porque yo también tengo una familia y tengo por quién responder. Claro, muchos se gastaron el patrimonio de lo que alguna vez entrevistaron en la FM a quien, si no estoy mal, a Arturo Calle, o a un empresario muy famoso, y él decía que en este momento estaban haciendo uso del patrimonio que habían recogido durante todo este tiempo, que básicamente se estaban sosteniendo era que si que si un empresario grande tenía músculo financiero, las pequeñas estaban sosteniendo era con su patrimonio que habían adquirido en 10 años de trabajo, con 5, y que habían quebrado. Bueno, pues volviendo al tema de la responsabilidad social, sí, claro, ahí se nota, es un ejemplo no malo, pero pues sí de responsabilidad de las empresas con respecto a sus empleados.
Sí. Bien, el caso es que eso, como para efectos prácticos, digamos que habría que mirarlo individualmente, pero para efectos prácticos, la sociedad y las comunidades hoy día terminan por castigar ese tipo de prácticas. Entonces, digamos que las empresas que, por decir algo, aún teniendo algún tipo de patrimonio y sabiendo que lo acumularon durante algún tiempo y que podrían sostener digamos, su modelo de negocio y sus empleados hasta que se mitigara el asunto, tienen la posibilidad de salir más adelante. Si mantienen la operación, si mantienen la calidad del producto, si mantienen la calidad del servicio. Las empresas que no lo hacen, muchas veces terminan reduciendo el servicio, reduciendo la calidad del producto, entonces ahí sí, más adelante terminan siendo castigados. ¿En qué sentido? Que los usuarios del producto, los usuarios del servicio y las comunidades terminan identificándolos de una forma negativa en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto a la prestación del producto y también en cuanto a la imagen, entonces se les va a complicar más adelante, incluso aún más, el poder salir de una situación generada por un tipo de crisis como esta. Bien, ¿a qué viene todo esto? Que la realidad es que los nuevos tipos de responsabilidad social, como lo mostraba el video, básicamente están inducidos por, sí, un resultado que se espera económico, pero es que los mercados, como me he referido varias veces, terminan por castigar a las empresas que no asumen una responsabilidad social. O sea, uno no concebiría, y eso sucede frecuentemente, y ya les muestro la diapositiva para que no se queden ahí mirándome a mí únicamente, permítanme un segundo, y seguimos hablando. Castigando a los que no asumen la responsabilidad social. Sí, las castigan, digamos que socialmente se castigan. Digamos que hoy en día no se concibe y las empresas no lo buscan, por decir algo, el que una empresa pueda tener un producto que sea exitoso a nivel de mercado, pero que el producto sea dañino para la salud de las personas o sea dañino para el medio ambiente. Oye, ya. Me estaba enfocando en el área financiera. Es que eso se repercute en el área financiera, o sea, por decir algo. Perdón. Como los productos deben ser sostenibles y sustentables, esos son dos términos que vamos a ver ahora. Las comunidades no conciben, la empresa, digamos, puede tener, y de hecho sucedió durante mucho tiempo, que las empresas podrían tener algunos productos que fueran exitosos económicamente, que se vendieran muy bien en el mercado, pero que pudiesen estar causando algunos tipos de daños o bien a la salud de las personas o bien al medio ambiente. Hoy en día, digamos que eso es temporal. Hay algunos productos que, no midiendo las consecuencias que pueden tener en la salud de las personas o en el impacto que se tiene en la comunidad o en el medio ambiente, durante algún tiempo puedan dar resultado para la empresa, pero en algún momento las comunidades visibilizan eso y terminan castigando de tal forma que dejan de adquirir el producto y no solamente deja de ser exitoso el producto, o sea, en este caso dejaría de ser rentable económicamente, sino que adicionalmente deteriora mucho la imagen de la empresa. Por eso es que, por decir algo, cuando hay casos, perdón, específicos como productos que son defectuosos, las empresas de una vez empiezan a recogerlos. Miremos un par de casos específicos, por decir algo. Las empresas tabacaleras durante mucho tiempo estuvieron haciendo lobby para que en los países donde se vendía Philip Morris y sobre todo Philip Morris y bueno, hay unas empresas de carácter nacional con tabaco y algunas otras, durante mucho tiempo estuvieron haciendo lobby para que no se evidenciara tanto que el cigarrillo producía cáncer. Digamos que eso fue una pelea que se dio el siglo pasado y ellos tenían unos bufetes de abogados muy poderosos para que ustedes no saben el trabajo, por decir algo, que costó en Estados Unidos y en Europa el que empezara a salir en las cajetillas ese aviso del cigarrillo es nocivo para la salud. Hoy en día eso no se concibe. Una empresa que trate de hacer unas prácticas en aras de seguir rindiendo económicamente en un producto que puede traer algún tipo de perjuicio, bien sea de carácter social, ambiental o en la salud, no prospera y no es sostenible en el corto plazo. Entonces, las empresas terminan metidas dentro de la responsabilidad social
por algo también de tener que responder a unas nuevas prácticas de carácter mundial. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace que puedan competir más fácilmente en el mercado. Pues porque las identifican más amigablemente, entonces sencillamente eso facilita su crecimiento económico y su mercadeo. Bien, ¿cuáles son las nuevas tendencias de entonces respecto a la responsabilidad social de las organizaciones? Un poco lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué es lo que pasa? Todos los grupos, todos los interesados, terminan por ejercer algo de presión. Por un lado existe la globalización, que la globalización hace que todo sea evidente. Digamos que lo que nos metió, ¿qué nos metió a nosotros en la globalización, entre otras cosas, niños? Porque eso de la aldea global, de la globalización, de quitar las fronteras, de hacer pactos económicos por regiones, es algo en lo que viene la humanidad metida casi desde los años 70. Pero en realidad, ¿qué terminó metiéndonos a nosotros en la globalización? Internet. No sé, los comercios, los Sí, señora. los pactos internacionales. En realidad, lo que nos metió definitivamente en la globalización es lo que decía su compañera, Internet. Las técnicas de información y comunicación, las TIC, terminaron por quitarnos totalmente las fronteras. O sea, lo que está sucediendo en este momento. Miren, mi madre me decía cuando yo era pequeño, a veces me reunía y me hablaba, y me decía, campesinos emigrados de Santander, mi padre y mi madre, se vinieron de Santander, y mi mamá me decía, en Landazuri, que creo que Landazuri es un pueblo de Santander, dijo, la gente se moría de complicación de males. Y yo le decía, ¿qué es complicación de males? Me decía, no, que no sabía el doctor de que se había muerto el enfermo. Entonces eso lo denominaban con algo que se llamaba complicación de males. ¿Sí? Eso no se visibilizaba, no se sabía de qué se moría la gente. La problemática que tenemos de las violaciones, el maltrato a los grupos vulnerables, que pueden ser niños, que pueden ser mujeres, o que pueden ser ancianos o personas que están en algún grado de vulnerabilidad, pues eso ha existido siempre. Lo que pasa es que antes no se visibilizaba y las comunidades no, digamos que no se manifestaban en torno a eso. A raíz del Internet todo se empezó a saber. O sea, no es que antes no hubiera o que hoy en día hay más, sino que hoy en día se visibilizan más. Al visibilizarse más debido a, entre otras cosas, las técnicas de información y comunicación y la globalización que existe, se termina uno por enterar de lo que sucede en cualquier parte del planeta. Entonces, eso hace que se ejerza una presión sobre las empresas. De otro lado están las comunidades, y es que las comunidades hoy en día son mucho más conscientes de las afectaciones que tienen las empresas en torno a su vida normal y al desarrollo social y económico que tienen las mismas comunidades. Yo no sé si ustedes han escuchado el término Potosí. ¿Cuál, profe? Potosí. ¿Eso no es un país? No, eso no es un país, es una región de un país. Ah, eso. No, Bueno, sí. ese término Potosí, bueno, lo que pasa es que los términos van y vienen en las épocas. Ese término Potosí se refería a algo que es muy, muy costoso. Cuando alguien decía, no, eso vale un Potosí, es algo así como eso es muy, muy, muy costoso, un valor exagerado. Resulta que en Perú hay una región que se llama Potosí, y eso estaba en la cordillera, y encontraron plata allá. Hoy en día Potosí es un escenario de pobreza absoluto. No hay absolutamente nada. Aparte de eso, la cordillera, de tanto sacarle plata, plata el mineral, que tenía algún valor en el siglo XVIII, eso sucedió en el siglo XVIII, terminaron aplanando la cordillera, o sea, montañas enteras terminaron dejándolas planas. Esas comunidades quedaron en la miseria absoluta. No hay absolutamente nada allá. Y eso era un esquema muy usual de desarrollo empresarial y de explotación económica en el siglo de, digamos, miren las imágenes que uno tiene de la revolución industrial en Gran Bretaña, los chicos saliendo de las minas, todos llenos, sucios de carbón, apenas abren los ojitos y se les ven los ojos. O sea, digamos que la explotación no correspondía y las comunidades terminaban muy afectadas. Yo vi hay un video y perdónenme la expresión, hay un video
este Garzón, el que se murió, el que mataron hace algunos años, y él hablaba sobre Casanare. ¿Cuál es la capital de Casanare? ¿Yopal? Yopal Casanare. Sí, creo. Bien. Sí, señor. Y resulta que en Yopal, pues, encontraron petróleo. En Yopal, digamos que toda esa parte de los llanos orientales sobrevive mucho a punta de petróleo. Y él decía algo así como, mire, las regalías ¿a dónde van a parar? En Yopal no hay una sola calle, claro, estamos hablando que fue una charla que dio en la Universidad del Valle. Estamos hablando del 90 y algo. Él decía, mire, Yopal tiene una sola calle pavimentada, el resto todas están destapadas. Digo, ¿acaso Yopal es un emporio de desarrollo económico, social, educativo? Digo, no, allá lo que hay es, y perdonen la expresión, pero lo que hay es un centro de traquetos y de prostitutas. Pero, las regalías y ese desarrollo petrolero no le ha dejado nada a Yopal. Me imagino que Yopal ha cambiado, pues porque en 20 años, pues obviamente cambia y hoy en día pues tiene unas condiciones mejor, pero en ese momento no le estaba dejando nada, entre otras cosas, y las condiciones que me imagino yo que tienen hoy en día son mucho mejores debido incluso a esto de las manifestaciones de las comunidades. Para terminar con la presión que terminan ofreciendo las comunidades, aquí se habla mucho del fracking, y creo que aquí ya se habían aprobado unas licencias para fracking en Bolívar, creo que fue, y en una región de Bolívar, toda la comunidad salió y dijo, no, nosotros no queremos fracking. Estamos hablando estoy hablando de alrededor de unos 6 años, y no pudieron hacer fracking. O sea, las comunidades ejercen o ejercemos presión para que las empresas no puedan hacer cualquier cosa que termine por chocar con la responsabilidad que deben de tener, o sea, que terminen afectando, porque eso antes era muy usual, que terminen afectando tanto a las comunidades como que después de que se fue la empresa, lo que queda es pobreza, o las empresas. De hecho, hay pueblos en Estados Unidos y hay pueblos aquí en Colombia que les ha sucedido eso, que han tenido, digamos que por épocas, un desarrollo empresarial muy grande, pero cuando se ha acabado lo que generaba ese desarrollo empresarial, las empresas se van, las organizaciones se van y los pueblos quedan en la miseria y no queda nada. De otro lado están los mercados, y miren que los mercados, ese fue uno de los problemas del aceite de palma. Los mercados hoy en día identifican las variables de mercado, que es la oferta y la demanda, sobre todo la demanda, identifican a las empresas con sistemas de producción limpios y con productos que sean limpios también. Me refería a la problemática de la palma de aceite, porque aquí se le apostó mucho a la palma de aceite, no a la palma de cera, que es el árbol nacional, que eso es del Quindío, sino a la palma de aceite. Y resulta que creo que encontraron, pues lo leí, algunos elementos de carácter cancerígeno en el aceite derivado del aceite de palma, y en Europa estaban incluso en los productos colocando unos stickers que decían: este producto es libre de palma de aceite, de aceites derivados de la palma. Pues, digamos que los mercados hoy presionan para que los productos sean mucho más amigables con el medio ambiente, con los entornos. Se está presionando por los combustibles de carácter fósil que sean reemplazados por la energía eléctrica, y todo este tipo de movimientos, digamos que no se permiten. Miren lo que ha sucedido con los transgénicos y algunos. Esa parte de los transgénicos es interesante porque digamos que la gente termina por rechazarlos y a veces incluso miran muy bien, pero ha habido una fuerte presión para ofrecer productos transgénicos en los mercados. Digamos que son productos naturales a los que se les hace alguna modificación con el propósito de que salgan mejor. Incluso al principio ni siquiera es malo de entrada, pero bueno, eso, los mercados ejercen presión. Están los clientes también ejercen presión, tanto los clientes internos como los clientes externos, como el que compra. Los clientes ejercen presión sobre las empresas para que haya buenas prácticas de responsabilidad social. Los clientes externos, mediante la identificación de productos de empresas que son responsables socialmente, y los clientes internos, mediante grupos de trabajo en los cuales proponen buenas prácticas. No sé si les conté lo que pasa con los planes de gestión integral de residuos sólidos.
en la mayoría de las empresas hoy en día y terminan haciendo comités con sus empleados, en los cuales los mismos empleados proponen cartillas y proponen buenas prácticas en el uso del papel, en el uso de la energía, en el uso del agua dentro de la empresa. Entonces ahí se termina por ejercer presión. Están los inversionistas, que los inversionistas, digamos que por las nuevas tendencias de carácter mundial y lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, procuran no invertir, no colocar dineros en empresas que, además porque pues ven sencillamente peligrar su capital cuando lo están colocando en empresas que por cualquier circunstancia puedan tener malas prácticas y puedan ser penadas. Y si no, remember lo que pasó con Odebrecht, ¿no? Yo no creo que haya muchas personas que estén ahorita pensando en invertir en una empresa como estas que no tenía unas prácticas, digamos, muy, no solamente que rayaban en la ilegalidad, porque es que adicionalmente, a ver, una cuestión es lo legal y otra cuestión es la responsabilidad social. ¿La responsabilidad social es algo legal o es algo más de carácter propio de cada individuo, en este caso tomando como individuos las personas, los gobiernos y las empresas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que parte primero de una responsabilidad individual y después pues igual está regido y está normatizado, pues tiene normas, tiene reglas que cumplir o algo así, pero parte de una iniciativa propia, ¿no? Sí, claro, por aquello de, recuerden, aquello de que echa la ley, echa la trampa, o sea, por mucha normatividad que tengamos, que de hecho se ha venido desarrollando y cada país ha venido desarrollando unas normatividades para que las empresas, las organizaciones y las corporaciones sean más responsables socialmente, y digamos que hay unas normatividades a las cuales remitirse, por mucha normatividad que haya, si no es un concepto propio, no da resultado y pues las personas siempre encontrarán el resquicio por el cual evadirse. Y finalmente tenemos los accionistas, que los accionistas en realidad son personas, pensemos que los accionistas, porque cualquiera diría, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un inversionista y un accionista? Cuando hablamos de accionistas son personas que se quieren quedar dentro de la empresa, mientras que los inversionistas usualmente lo que quieren es invertir para tener rentabilidades y sacar la plata. Los inversionistas usualmente están buscando rentabilidades, los accionistas usualmente están buscando es perdurar en el tiempo con las empresas. Si yo quiero perdurar en el tiempo con una empresa, pues obviamente estaré gestionando para que haya buenas prácticas, para que la empresa sea sostenible en el corto y mediano plazo y de esa manera poder pensar en la proyección que pueda tener la empresa. Eso en cuanto a las nuevas tendencias. Digamos que todos estos 6 aspectos que vemos ahí terminan por ejercer presión casi que para meter a la fuerza a las empresas en esto de la responsabilidad social. Adicionalmente, hoy en día, la responsabilidad social es vista a nivel de las empresas con algo que yo les he hablado a ustedes en un par de ocasiones, que es la cuenta de triple resultado. La cuenta de triple resultado para las empresas les habla de, bueno, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el progreso social y aparte de eso también tendremos que mostrar unos resultados de carácter económico, pero usualmente los resultados de carácter económico dependen mucho de la sostenibilidad y de la sustentabilidad tanto del medio ambiente como del medio ambiente natural como del medio ambiente social. O sea, las empresas no pueden brindar resultados si no están, por aquello de la accesibilidad que se tiene a los recursos, si no están cuidando el medio ambiente, o piensen ustedes, por decir algo, que yo es un ejemplo que les he utilizado varias veces, ¿qué sería de la vida de una empresa como Carvajal si terminamos talando, y por eso es que ellos siembran, si se termina talando todo? Y a veces uno piensa que no, es que el país es muy grande, pero miren los huecos que se terminaron armando de deforestación en el Amazonas, que es el pulmón del mundo. Hay cosas que incluso ya han dejado el caucho, que han dejado de ser rentables de esa misma manera en que se estaba explotando antes, debido a la explotación tan indiscriminada que se hizo. Entonces las empresas obviamente necesitan tanto del ambiente como de su entorno social para poder brindar resultados de carácter económico.
¿Cuál es la idea aquí? Que hay que ser económicamente viable, o sea, que la empresa recupere en función de la inversión que hizo, la inversión en capital y la inversión en activos, recupere algo que se llama la tasa interna de retorno, que es como la rentabilidad si se hubiese colocado ese dinero en cualquier otro negocio del mismo sector de la economía. Entonces, se esperan unas rentabilidades. No se trata aquí de hacer lo que decíamos antes, filantropía, entonces invirtamos y sencillamente que el dinero se perdió y no ha pasado nada. No, el que invierte dinero en una empresa espera tener unos resultados. Entonces, económicamente hay que ser viable. Ambientalmente hay que ser responsable, porque en la medida en que seamos responsables con el medio ambiente, pues vamos a poder disfrutar o van a poder disfrutar las generaciones futuras de las especies que tenemos hoy en día. Si no somos responsables con el medio ambiente, pues terminaremos en el calentamiento global absoluto y los polos derretidos y el hueco de la capa de ozono tan grande como que todo el mundo terminará con cáncer a consecuencia de que los rayos solares sencillamente no se filtran lo suficiente y pegan directo. Pero ambientalmente hay que ser responsable. Uno no puede, las empresas no pueden contaminar de tal manera que terminen por afectar el medio ambiente y eso termine respondiendo o bien a una desaparición de algunas especies o bien a no poder utilizar algunos recursos porque en algún momento están tan contaminados que no se pueden ni siquiera utilizar por la misma empresa. Y finalmente, socialmente hay que ser justos, o sea, las comunidades que se ven afectadas por las empresas deben recibir algo a cambio, no es pues están recibiendo algo inicialmente que es lo que siempre hemos estado acostumbrados a recibir, que es ¿qué? Generación de empleo, pues ahí se genera empleo, listo, pero pues no se puede quedar ahí solamente. Miren, por decir algo que en el caso de las construcciones hoy en día, para el caso de las unidades residenciales que son viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, BIS y VIP, los obligan a que antes se construían barrios y los barrios sencillamente calle y cemento a lo loco. Hoy en día no, tienen que destinar, dependiendo del tamaño de la construcción que se vaya a hacer, de las unidades residenciales, tienen que destinar, por un lado, unas áreas que terminan por cedérsele al municipio, para que el municipio o bien haga parques, o bien haga escuelas, o bien haga, qué sé yo, que quede algo de verde todavía. Pero adicionalmente, dentro de las construcciones, deben haber algunos también espacios dedicados a el que las personas se puedan mover y que todavía podamos ver algo de verde. Por eso es que dentro de, digamos, que más se avanza, ustedes ven que las nuevas construcciones involucran espacios verdes e involucran espacios sociales amplios. O sea, hay que devolverle a las comunidades. No se trata de llegar y explotar únicamente. ¿Qué aporta la empresa a la comunidad fuera de generar empleo? Pues a ella está aportando algo, generando empleo, pero hay que generar algo también para las personas que no pertenecen a la empresa, pero que sí se ven afectadas por ella. Lo mismo sucede en los proyectos. Los proyectos hoy en día se prevén con unos aspectos de inclusión ambiental y social mucho más grandes que antes. Bien. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Entonces, las empresas buscan básicamente dos cosas. Buscan sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues, ¿qué buscan con la responsabilidad social, no? Buscan básicamente el que puedan mantenerse productivos a través del tiempo y inicialmente en el corto plazo, o sea, ser sostenibles. Si yo no soy sostenible o no puedo permanecer en el corto plazo, pues mucho menos puedo pensar en el mediano y en el largo plazo. Las empresas que no son responsables socialmente en este momento no son sostenibles porque la misma legislación, lo que hablábamos hace algún momento, les impide el acceso a algunos tipos de prácticas o de recursos a los cuales sí lo tenían antes. Entonces, esas empresas que no logran la sostenibilidad y que no empiezan a acceder a buenas prácticas, por eso es que las empresas se meten tanto en la certificación hoy en día,
tanto diploma y tanta certificación, eso los hace sostenibles mediante sencillamente la aplicación de buenas prácticas. Entonces, inicialmente las empresas con responsabilidad social lo que buscan es ser sostenible en el corto plazo, que eso pues los hará sostenibles más adelante en el mediano y en el largo plazo. Y adicionalmente buscan sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es sencillamente el poder ejercer en este momento, estamos hablando de la sostenibilidad en el corto plazo, pero llevar esa sostenibilidad al mediano y al largo plazo y poder planear. De esa forma se hacen sustentables. Entonces, digamos que lo del corto plazo es la sostenibilidad y lo del mediano y largo plazo es la sustentabilidad. O sea, ¿cómo logro yo mantenerme? A partir de lo que hago hoy, que me permite sobrevivir, o sea, sostenerme, ¿cómo logro yo sustentarlo en el mediano y en el largo plazo? O sea, el poder producir sin comprometer el futuro, que ese fue el primer concepto que dio la ONU respecto de la responsabilidad social, ¿no? Aquello de no prometer tanto el ambiente, el ambiente como para que las generaciones futuras no tuviesen dónde vivir. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Profe, ¿cuándo sube este video a la plataforma? No, no, señor. Ya, inmediatamente, porque si no se me la cobra, Lendis. No, profe, yo sería incapaz de algo así. Oh, Pero sí. pues para ir afiladita para el parcial. Hoy mismo ahorita que cerremos, como tan pronto cerremos, entonces yo les subo el video, les subo, bueno, lo que pasa es que la grabación de la clase sí demora un poquito, ahí mientras se descarga, y les coloco el link para que puedan subir el trabajo en caso de que lo hagan el fin de semana y no se queden pendientes ahí de que todavía no está el link y todavía no lo pueden subir. Ah, bueno. Y les subo también la diapositiva. Lo que pasa es que esas diapositivas tienen un doble filo, ¿no? No estudian ustedes. No, las diapositivas también ayudan harto, profe. ¿Sí? Claro. Sí, señora. Bueno, niños, como siempre, muy agradable estar con ustedes. Nos vemos en 8 días. Recuerden que en 15 días ya tenemos el segundo parcial. En este corte ya tenemos una nota que fue la de la actividad pasada. Esta es una segunda actividad. Estoy procurando no hacerles quizzes por aquello de que por experiencia sé que a veces no les va tan bien en los quizzes como les va con los trabajos. Los trabajos los hacen con más calmita. Tendríamos una segunda nota y quedaríamos pendientes únicamente de la semana de parciales. Bien, profe. Listo, niños. Que tengan una feliz noche, que descansen. Y nos vemos. Chao, profe, gracias. Que tenga buena noche. A ustedes. Chao, gracias. Hasta luego, Buenas profe. noches. Gracias, profe.